Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de gran alegría para nosotros hoy, una vez más, poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Hermanos, hoy el mensaje es directo a nosotros. Y quisiera pedirles que escuchen con con mucha atención. Que Dios tiene algo para transmitir a su pueblo. Y es de una seriedad muy grande. Pero antes de entrar en la palabra, vamos a orar a Dios, pedir que Él nos guíe en este momento. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos primeramente alabarte porque eres Dios, grande y poderoso, creador y infinito en amor y misericordia. Señor, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para salvación de todos aquellos que quieren. Mi Dios, pedimos ahora que hables a tus siervos, que no sea yo, oh Dios, a hablar. Perdóname mis pecados, quiero estar yo limpio delante de ti y delante de tu pueblo. Que la sangre de Cristo cubra, Señor, mis fallas y mis debilidades, y que en el día de hoy sea tú, oh Dios, a hablar por mi intermedio. Y dé a nosotros todos corazones humildes y quebrantados delante de ti, reconociendo que no hay otro Dios, sino solo tú, oh Padre. Y que no hay otro Señor, sino el Salvador, Señor Jesucristo. Que la verdad bíblica esté en nuestros corazones y que seamos sinceros delante de ti. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy haremos un paralelo profético, y quiero ser directo y claro, sin tardar mucho. Nosotros estamos acostumbrados a ver guerras, calamidades y hambre, pestilencia, pero todo esto lejos de nuestra casa, lejos de nuestro país, lejos de nuestro continente. En el Oriente Medio, en África, en Europa, todo esto solemos ver, pero está todo muy lejos de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice, y esto seguramente usted lo recuerda, que bendita la nación cuyo Dios es el Señor. El continente americano, principalmente el América del Sur también, en los últimos tiempos, primeramente América del Norte y después América del Sur, fuimos agraciados con la libertad de conciencia, libertad religiosa y libertad para seguir y servir a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. De manera que hoy podría decir que un 80% de la población se dice cristiano, ya sea católico, evangélico, y de varias instituciones que se dicen evangélicas o cristianas. Tenemos una adhesión, por así decir, masiva al cristianismo. Y esto fue una bendición dada por Dios en el pasado, obviamente. Y Dios ha preservado este continente de muchos problemas a causa de la libertad que existe aquí. Y Dios aprueba todo esto. Sin embargo, nosotros también encontramos otro problema. La Biblia dice en San Mateo, en el libro de San Mateo, dice las siguientes: porque no pretendo yo aquí acusar a nadie, hacer una alerta a todos. Hacer una alerta importantísima que Dios envía a sus siervos. Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9.
9 a 11 dice: ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, ve? O sea, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido, y no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. O sea que la Biblia nos muestra que todo lo que pasó en el inicio, en el pasado, volverá a suceder. Y la Biblia también nos dice que la historia del pueblo israelita es una ilustración de lo que vendría a ser las cosas futuras. La Biblia dice que los primeros rudimentos fueron sombra de lo que habría de venir. Y entonces, con base en aquellos acontecimientos proféticos, podemos determinar y saber qué es lo que sucederá en el tiempo de hoy. ¿Qué es lo que debemos y podemos hacer? Estudiando la historia del pueblo de Dios y de las naciones del pasado, podemos saber lo que sucederá con base en la situación en que se encuentra. Por ejemplo, cuando una nación está así y así, sucede esto. Cuando está así y así, sucede esto. ¿Verdad? Y en relación al pueblo de Dios también, o sea que al pueblo que conoce la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, con base en esto, nosotros vamos a estudiar el libro de Jeremías. Y vamos a ver qué es lo que es que Dios tiene para hablar para nosotros. Jeremías capítulo 4, versículo 4 en adelante. Podemos abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 4, versículo 4. Dice así: Circuncidaos para Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se ascienda y no haya quien la apague a causa de la maldad de vuestras obras. Primeramente, Dios direcciona aquí la palabra a Jerusalén. ¿Quién es el Jerusalén de hoy? La Biblia dice que no es judío el que lo es según la carne, sino que él lo que es en el corazón. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Y aquí Dios llama la atención del pueblo a la siguiente. Antes se practicaba la circuncisión, ¿verdad? Que era cortar un pedazo del prepucio del hombre como una señal de fe. Sin embargo, Dios dice: corten los prepucios de vuestros corazones. O sea que tenía que haber un cambio de corazón. Tenía que haber... o sea que las obras de este pueblo tenían que estar coherentes con su fe. Y no era lo que sucedía. Entonces, hoy nosotros podemos encontrar estos personajes en la actualidad. Si Él envía el mensaje a los de Jerusalén, a los hombres de Judá, envía a los cristianos, a todos los que se dicen cristianos, a todos, ¿verdad? Y el mensaje queda el mismo, continúa el mismo: cambien de corazón, tengan obras coherentes con la fe. Y ahí dice: anunciadlo en Judá, proclamadlo en Jerusalén, tocad la trompeta en la tierra y gritad a voz en cuello y decid: reuníos, entremos en las ciudades fortificadas. Entonces Dios envía a alguien para anunciar. El tocar la trompeta era el medio para hablar al pueblo que habría guerra o que venía un ejército en contra del pueblo. Y dice así: reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. Alzad la bandera en Sión y huid y no detengáis, porque del norte hago yo venir mal y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación y tus ciudades quedarán destruidas. De repente son destruidas mis tiendas y en un momento mis cortinas. Hermanos, aquí he dicho que a causa de la impiedad del pueblo, Dios enviará una nación fuerte y poderosa que traerá la guerra a nuestro continente suramericano. Digo suramericano porque primeramente se caerá los más débiles. Norteamérica caerá también futuramente. Pero primeramente la guerra que nosotros vemos en otros continentes llegará a Suramérica. Y a medida que vamos leyendo vamos a entender el porqué.
Dice que viene del norte, una nación que viene del norte. ¿De qué nación estamos hablando? Bueno, nosotros sabemos que Venezuela está un poco más al norte del continente, ¿cierto? Pero Venezuela no es una nación grande, una nación destructora. Pero, sí, los que están con ella son, por ejemplo, Rusia, China e Irán. Son tres naciones poderosísimas en comparación con lo que somos aquí en América del Sur. Entonces la guerra vendrá. Y todos nosotros sabemos que China está comprando todo por aquí. Y no tardará mucho que entren con las armas a través de Venezuela. Y están buscando ya medios para crear una guerra, un conflicto aquí. Primeramente Maduro quería invadir la Guyana. Después, ahora con este tema de los BRICS, que Brasil vetó la entrada de Venezuela en los BRICS, Maduro se exasperó demasiadamente y hace duras críticas al gobierno brasileño. Luego podemos entender que son prenuncios de que las relaciones diplomáticas se están deteriorando rápidamente. Brasil, por su vez, hizo ejercicios conjuntos con Estados Unidos para demostrar fuerza y preparación. Sin embargo, todo esto son prenuncios de que la guerra se aproxima. Y hay agentes interesados en esta guerra. Y son los principales agentes del mundo, que son Rusia, China e Irán. Naciones poderosísimas que podrían meterle fuego a Sudamérica en cuestiones de días. Pero tenemos aquí Estados Unidos, pero no será suficiente. No está Estados Unidos y toda la OTAN apoyando a Ucrania. ¿Y de qué sirve? ¿Verdad? Una desolación se viene sobre nuestro continente. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué estás diciendo esto? Versículo 21 dice, ¿hasta cuándo ha de haber? Versículo 21. ¿Hasta cuándo ha de haber bandera y he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Bueno, aquí está. Los pueblos de Dios, los hijos de Dios, son sabios para hacer la maldad y no saben hacer el bien. Cada uno se preocupa consigo mismo, con sus propósitos, con su querer. Se olvidan del prójimo, se olvidan de la voluntad de Dios. Dios tiene su ley, sus mandamientos, pero dicen, bueno, no es posible obedecer. Y se conforman al mundo. Y peor que esto, hacen maldades en la tierra, engañando a los hijos de Dios, con herejías, con mentiras y con falsas doctrinas, de variadas formas. Y ahí dice en el versículo 29, al estruendo de la gente de a caballo y a los flecheros, huye toda la ciudad y entran en las espesuras de los bosques y se suben en los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no queda en ellas morador alguno. Hermanos, nosotros seremos atrapados por esta guerra impiedosa a causa de nuestra falta de fe, a causa de nuestra maldad. Y vamos a abrir entonces en Jeremías capítulo 5, el próximo capítulo. Dice, capítulo 5, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, y buscad en sus plazas, a ver si halláis un solo hombre, si hay alguno que practique la justicia y busque la verdad, y yo lo perdonaré. Y eso voy a decir, hermanos, con toda convicción. Yo soy obrero y trabajo en las calles hablando con las personas. Y hermano, es triste, pero las personas no creen que haya la posibilidad de que uno pueda ser obediente al 100%. Y muchos, incluso líderes religiosos, de los cuales estuve hablando, dicen, no hay nadie obedece, no hay. Ni ellos mismos, ellos dicen, ni tampoco ellos mismos pueden obedecer. Pero el Evangelio de Cristo fue enviado para que pudiésemos ser transformados y obedientes. De otra manera, si no somos obedientes,
el Evangelio no ha sido eficiente en nuestra vida. Todos conocemos la verdad, pero la Biblia dice que no hay uno que haga la verdad, que haga la voluntad de Dios. Por eso les dije, hermanos, oigamos estas palabras con humildad, porque nosotros solemos creer que no, estoy bien, hago la voluntad de Dios. Pero no es cierto. No es cierto. Muchas veces falta algo. La mayoría del pueblo de Dios hoy quebranta su ley, desobedece a la ley de Jehová, a los 10 mandamientos. La mayoría, el 90% podría decir, de los cristianos no cumplen los mandamientos de Dios. ¿Y de qué mandamientos estoy hablando? Bueno, de los 10, del amor al prójimo, del amor a Dios. Porque si yo amo a mi prójimo, yo no voy a hacer nada de malo en contra de él. Si yo amo a Dios, voy a guardar sus mandamientos, dice la Biblia. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, pues es mentiroso. La verdad no está en él. Entonces la mayoría hoy dice que la ley de Jehová no es necesario guardar porque estamos en tiempo de gracia. Pero Dios no dio libertad para pecar con la gracia. La gracia es poder para obedecer los mandamientos y no para pecar. La Biblia habla del sábado, de la creación, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el sábado descansó, y por eso bendijo y santificó este día. Pues la mayoría de los cristianos dicen, bueno, no andaremos en este camino. Esto era para los judíos. Pero si paramos para ver, no había ningún judío en la creación, sino que Adán y Eva, nuestros padres. Entonces luego, el sábado santificado y las bendiciones del sábado son para todos aquellos que vinieron de Adán y Eva. O sea, a todos. Pues bien, hermanos, sigamos la lectura. Versículo 2 dice, aunque dicen, vive Jehová, juran en falso. Versículo 4. Entonces yo dije, ciertamente estos son pobres y han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Versículo 5. Iré a los grandes y hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las conyundas. ¿Cómo he de perdonar esto? O sea que aquí dice que tanto los pequeños cuanto grandes, los pobres, los ricos, los grandes, los poderosos, todos quebrantaron el mando de Jehová, todos abandonaron el juicio. El juicio, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. El juicio es la ley de Jehová. Esto sí es justicia. La Biblia dice en Salmos. Versículo 9 dice, versículo 7. ¿Cómo he de perdonar esto? Tus hijos me dejaron y juraron por los que no son dioses. Los sacié y adulteraron. Y en compañías se juntaron en la casa de prostitutas. Hermanos, aquí las prostitutas hablan de iglesias caídas, ¿ok? La prostitución es adorar a dioses falsos y también abandonar los principios de la ley de Dios. Esto es enseñado con más profundidad en Apocalipsis capítulo 17, donde habla de la prostituta, de la Babilonia, ¿ok? Entonces, cuando habla aquí que los hombres se juntaron en bando en la casa de prostituciones, o sea que las iglesias hoy se convirtieron, la mayoría, en medios para propagar el error, la falsa doctrina. Y Dios no deja esto pasar, ¿verdad? Impune. El lugar que debería ser para santificación hoy es para prostitución, en el sentido de abandonar los principios bíblicos. Versículo 9. No había de castigar esto, dice Jehová, de una nación como esta. No se había de vengar mi alma. Negaron a Jehová y dijeron, Él no existe, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Y aquí hay una cosa. El pueblo, la mayoría del pueblo cristiano dice que sí, Dios existe, creen que Dios existe. Sin embargo, podemos ver que no andan según esta palabra. No andan según esta palabra. Ellos dicen creer en Dios, pero
no hacen justicia. Con sus acciones dicen Dios no existe. Con su vivir dicen Dios no existe. Muchos se conforman porque sus padres, sus abuelos fueron cristianos y piensan que por esto ya está suficiente. Pero no toman partido, no andan según la voluntad de su Dios. Y a partir de ahí no pueden ser transformados. Y luego se convierten en hijos necios y sin entendimiento. Y dicen, nos vendrá sobre nosotros la espada ni hambre. Hermanos, esto es algo que está en la conciencia de los hombres hoy. Estuve hablando esta semana con un señor y le hablaba de las profecías y dice, bueno, esto sí pasará, pero nosotros no veremos esto, nuestros nietos quizás. El pueblo está tranquilo, pensando que la espada, la guerra no llegará a América Latina. Llegará, hermanos, y esto no tardará. Tenemos meses, podría decir. Meses hasta este evento empezar aquí en América Latina. Quizás años, pero poquísimos, que sí podríamos decir meses. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios necesita volver a la obediencia. Porque Dios castigará a este continente y no hay de otra. Pero nosotros no necesitamos perecer juntamente con ellos. Versículo 13 dice, los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Y realmente los profetas, los pastores, los líderes hoy, infelizmente, no hablan de la rectitud, no hablan de la ley de Jehová, no hablan de la verdad. Y los motivos son muchos. Hoy están preocupados, voy a leer aquí y usted podrá comprender con más facilidad. Versículo 15. Traigo sobre vosotros gente de lejos, casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que diga. Cuando habla que traerá sobre nosotros gente antigua, cuya lengua no podemos entender, estamos hablando de China, nación antiquísima. Sin embargo, no podemos entender nada de lo que dicen. Y están viniendo, podría decir, a la anchura de la tierra. Están tomando todo, comprando todo, ganando su espacio. Y no tardará para que vengan con armamento pesado a invadir nuestra región. Y los eventos que estamos acostumbrados a ver lejos de nosotros, veremos en nuestro patio, delante de nuestros hogares, delante de nuestros ojos, estarán estas cosas. Y en este tiempo, entonces, quizás muchos volverán a Dios para obedecerle. Versículo 17. Versículo 15. Yo traigo sobre vosotros. Versículo 16. Su aljaba es como sepulcro abierto. Todos son valientes. Comerá tu mies y tu pan, y comerá a tus hijos y tus hijas, y comerá tus ovejas y tus vacas, y comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá. En nada tus ciudades fortificadas en que confías. Entonces todo lo que tenemos será perdido por la guerra. Se viene la guerra a América Latina. Escuchen, hermanos. Busquemos a Jehová. Busquemos la obediencia a sus mandamientos. Busquemos la plenitud de la obediencia que Cristo nos ha prometido. En Él es posible. Versículo 19. Cuando digas, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo a nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de manera que me dejasteis a mí, servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, y servís a extraños en tierra, y serviréis a extraños en tierra ajena. Bueno, servisteis a dioses ajenos. Bueno, hoy, primeramente, tenemos una institución que es conocida por la idolatría, por venerar y adorar imágenes. Dicen, nosotros no adoramos. Sí, adoran. Se prostran delante de ellos
y las ponen como mediador en el lugar de Jesucristo. La Iglesia Católica. Esto está mal delante de Dios. Pero los evangélicos no hacen eso. Sí lo hacen. Ellos creen en 3 dioses. Ellos dicen que Dios es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos dice que el único Dios es el Padre y el único Señor es Jesucristo y el Espíritu Santo no es una persona y ni tampoco la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Es el poder. El Espíritu de Cristo. Cristo tampoco es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Hay muchos que me dicen, pero Juan 1.1. Bueno, Juan 1.1 habla del verbo que era Dios el Padre en cuanto Cristo no existía. Entonces, mis hermanos, Dios es el Padre y Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo tiene poder, sí tiene poder. Todo poder para sostener el universo. Cristo es creador, sí es creador. Cristo recibe adoración, sí recibe adoración. Pero el título de Dios es el del Padre. Cristo mismo dijo esto. Y si alguien no está de acuerdo, pues hable con Jesús. Porque Él dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que el único Dios es el Padre. Y Pablo también habla a los corintios. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Entonces, mis hermanos, es importante que tengamos esto en mente. La mayoría de la cristiandad hoy adora a un Dios falso, a una Trinidad no existente. Y rechazan vehementemente la verdad bíblica. Cuando escuchan hablar del Dios único, rechazan. Cuando escuchan hablar del sábado, rechazan. Y no quieren oír. Versículo 20. Bueno, aquí el versículo 19 todavía dice, así serviréis a extraños en tierra ajena. Muchos de nosotros seremos llevados cautivos. Muchas de las personas serán llevados cautivos por los ejércitos invasores. Y serán tratados como esclavos en otras naciones. Para que aprendan que podrían estar libres sirviendo a su Dios. Anunciad esto en la casa de Jacob y hacedlo oír en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Escuchen, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Pero este pueblo tiene corazón falso, versículo 23, falso y rebelde, se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se han hecho poderosos y ricos. Entonces aquí habla que las casas están llenas de engaño. Y engaño en relación a qué? Engaño en relación a la palabra de la verdad, la palabra de Dios. Y podemos hacer un análisis profundo de nuestras propias vidas. ¿Estoy yo practicando o propagando engaños? Y a causa de eso se hicieron ricos. Miren, a causa del engaño. Bueno, y esto es algo común en nuestra sociedad. Que se dice cristiana, obviamente. Versículo 28. Engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano y sin embargo prosperaron. La causa de los pobres no juzgaron, dice Jehová. Versículo 29. Dice Jehová, no castigaré esto. De tal gente no se vengará mi alma. Versículo 30. Cosa espantosa y fea se hace en el país. Y los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes dominan por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Entonces, en realidad, los pastores, los maestros, los profetas hablan mentiras, profetizan mentiras y engaño, y el pueblo así lo quiere.
Les gusta, porque cuando viene la verdad que necesita obedecer, que necesita buscar hacer el bien, no quieren. No quieren, y entonces la Biblia dice en Timoteo que abandonaron la verdad e hicieron para sí maestros según su propia voluntad, por tener ganas de oír cosas agradables. Entonces esto, hermano, esto es lo que sucede. Hoy cada iglesia tiene su propio seminario para formar sus pastores. Porque quieren oír solamente lo que ellos aprendieron a oír. No quieren oír la verdad. ¿Y estoy aquí exagerando? Claro que no. Versículo 31. Los profetas profetizan mentira y sacerdotes dominan por mano de ellos. Mi pueblo así lo quiere. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6 dice: Así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad terraplén contra Jerusalén, esta ciudad que ha de ser castigada, pues está llena de violencia. Como de la fuente nunca secan de manar las aguas, así ella nunca cesa de manar maldad, injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia hay enfermedad y herida. Corrígete, oh Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, y para que no convierta en desierto la tierra deshabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como la vid el resto de Jerusalén, el resto de Israel. Vuelve a pasar tu mano como vindimador entre los sarmientos. Versículo 10. ¿A quién hablaré? Amonestaré para que me escuchen. Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar la palabra de Jehová. Les es vergonzosa. No la aman. Y aquí está. El pueblo no ama la palabra de Jehová. Y esta es la verdad. Hermanos, quisiera saltar un poquito aquí para no tardar tanto. Y aquí en el versículo 14 dice: curan la herida de mi pueblo con leviandad, diciendo paz, paz. Pero no hay paz. Hoy dicen, no, porque tendremos paz, porque nada de esto sobrevendrá. Esto es alarmismo, sensacionalismo. Y así acalman el corazón del pueblo. Pero yo os digo, se viene la espada y no tardará. Así es que, hermanos, busquemos a Dios mientras hay tiempo. Busquemos a Jehová mientras hay. Mientras está cerca, dice así la Biblia, ¿verdad? Guardemos los mandamientos de Dios. Que podamos producir frutos de buenas obras mediante la fe. Que podamos servir a Dios, de hecho. Tener un cambio de vida. Porque las naciones no se convertirán. Vendrá la espada. Pero nosotros no necesitamos perecer juntamente con ellos. Dios envía el mensaje a tiempo. Para que abramos nuestros ojos y vengamos a Él. ¿Y cómo es que vamos a hacer la voluntad de Dios? Es simple. Guardar los 10 mandamientos por medio de la fe de nuestro Salvador Jesucristo. Este es lo que Dios espera del pueblo. Que derramemos nuestros corazones ante su presencia para ser transformados. Y que su Espíritu pueda generar en nosotros los frutos necesarios de una vida cristiana, de una vida entregada a Cristo. Que nosotros podamos estar confiantes en el poder de nuestro Dios y que podamos estar seguros de que Él nos hará obedientes. Hermanos, hay muchas cosas. Les sugiero que lean el capítulo 6 y 7 completo. Y usted verá cosas mucho más profundas de lo que yo he hablado aquí. Tenemos poco tiempo. No puedo hablar todo. Pero lean en sus casas.
y entenderán lo que Dios, el porqué de Dios permitir esto. En el capítulo 7, versículo 8 dice: vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtáis, matáis y adulteráis y juráis falso, quemáis incienso a Baal y vais atrás dioses extraños que no habéis conocido. Cuando dice hurtáis, matáis, adulteráis y juráis falso, eso son partes del mandamiento de Dios. No matarás, no hurtarás, no adulterarás y no dirás falso testimonio. ¿Y qué es lo que dicen los pastores hoy? No, la ley de los 10 mandamientos eran para Moisés. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. ¿No es así? Pues bien, esto Dios les dará la justa retribución por esta mentira. Pero, más una vez, hermanos, les digo, ¿por qué moriréis? La Biblia dice en Josué: hoy está delante de usted, delante de vosotros, el mal y la muerte, el bien y la vida. Escoge hoy a quien sirváis. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Que este sea también tu decisión. Servir al Señor, dejar las mentiras y buscar obedecer los mandamientos de Dios para que no perezcas juntamente con los malos. Hermanos, este es el mensaje de hoy y el llamado que Dios nos hace hoy es: ¿quiero yo prepararme para lo que se viene en obediencia al Todopoderoso por medio de la fe en Cristo Jesús? Yo sí quiero. Espero que usted también. Y que podamos ser obedientes a todos los mandamientos de Dios por medio de Cristo, y entonces dejemos la mentira y el engaño. La guerra vendrá porque pocos los que se darán oído a Jehová. Porque la Biblia dice ahí incluso en Jeremías que Dios les envía el mensaje y ellos dicen: no oiremos, no oiremos. Entonces la mayoría no quiere oír. Pero tú y yo hoy estamos oyendo y Dios preparó este momento para que pudiésemos oír. Entonces, hermanos, busquemos con corazón puro y abierto delante de Dios prepararnos para esto y principalmente obedecer a Dios y dar frutos de buenas obras. Quisiera invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar. Dios, eterno y Padre y Salvador, te damos gracias por la palabra. Perdona, Señor. Perdónanos. Perdónanos nuestras fallas. Porque hemos quizás abandonado tu camino y en el día de hoy, queremos volver a tu camino. Lava nuestro corazón. Crea, oh Dios, un corazón puro y renueva en nosotros un espíritu recto, para que podamos servirte y hacer tu voluntad. Señor, ten compasión de nosotros y danos el preparo que necesitamos. Bendice a cada uno que está oyendo y viendo el video hoy, y que podamos ser victoriosos contra el pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, llegamos al término de más un mensaje. Y si usted quiere ayudar a difundir ese mensaje, puedes empezar dándole like y compartiendo este mensaje. Pero nosotros disponemos de otros medios también, como folletos virtuales que son gratuitos. Ustedes pueden pedir vía WhatsApp y se les será enviado gratuitamente para cualquier país del mundo. También, hermanos, si usted quiere recibir una visita de un obrero de este ministerio, el Ministerio Cuarto Ángel, Advertencia Final, puede solicitar una visita a través de los contactos que están abajo. Y hermanos, hay una y solamente una iglesia verdadera en los últimos días: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Nosotros del Ministerio Cuarto Ángel buscamos cumplir con los requisitos que Dios espera. Entonces, por tanto, si quieres hacer parte de un pueblo que quiere obedecer los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús, este pueblo está buscando hacer esto y con la gracia de Dios hemos de alcanzar y de mantenernos en esta obediencia. Si usted quiere hacer parte de este pueblo, entre en contacto con nosotros, también por los medios que están abajo. Que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.